Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Esperamos que la gracia y la paz del Señor sean gobernando nuestros corazones. Damos gracias al Señor por la bendición que nos permite de estar en este espacio a través de este canal de YouTube, que esperamos sea de edificación, de bendición para cada una de nuestras vidas, esos mensajes que traemos de la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a tener otro tema acerca de las mentiras que los cristianos creen. En esta ocasión traemos un tema bastante controversial que nos llega de afuera de ideologías paganas y seculares que llegan y permean a la iglesia y nos dejamos contagiar en ocasiones por ellas. Ya vamos a ir con el tema, pero antes vamos a orar, que el Señor sea guiándonos en este día. Padre, gracias damos por la bendición de tu palabra, por la bendición de poder tener es la escritura tuya en nuestro propio idioma, Señor, y entender que tú la usas para darte a conocer, para saber quién eres, cómo eres, pero también conocer tu voluntad, Padre. Ayúdanos a renovar nuestra mente y que podamos estar equipados, Señor, y creciendo, Señor, en tu bendita palabra, Dios. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el tema para este día, que es el que traigo aquí. Mejor una mascota que un hijo. ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, las redes sociales nos involucran bastante con memes y cosas que van llenando nuestra mente de algunas de todas estas ideas que vienen del mundo que se van contagiando en medio de la iglesia. Y hoy día, y no hablo por mi iglesia local, sino a nivel de iglesia universal, se tiene una tendencia natural a, listo, yo me caso, pero no tener hijos, uy, no. Y sacamos un montón de excusas, decimos que es que el mundo está muy mal, que para qué traemos hijos a sufrir a este mundo, pero necesitamos algo muy importante y es que nuestra mente sea renovada. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que es un versículo supremamente clave e importante y es que nuestra mente necesita ser limpiada. ¿Por qué? Porque hay muchas ideologías, muchas cosas que vienen a nuestra mente que a veces las razonamos y las adoptamos como cosas que están bien. Pero nosotros necesitamos ir a la verdad de la palabra, a la verdad de la escritura y conocer la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Y qué hacemos con la escritura? Necesitamos adoptar una mente bíblica, necesitamos tener la mente de Cristo y para ello necesitamos escudriñar lo que Dios dice acerca de cada aspecto de la vida. Todo lo que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad nos ha sido dada. Entonces tenemos la escritura y eso es lo que vamos a examinar. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Primero, pues vamos a ver lo que es la tendencia en las redes sociales. La tendencia en las redes sociales es la siguiente, memes como este, que pues he visto creyentes publicar esto, lo cual me duele en mi corazón, porque ¿qué es lo que hay en el fondo? Ya lo vamos a analizar, dice el meme. El nieto que mi madre quiere y el que le voy a dar. ¿Y qué es? Un animalito. Ahí lo he visto con plantas, lo he visto con gatos y en fin. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Que las parejas hoy día no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque tienen una perspectiva supremamente equivocada y desviada de lo que es el propósito de un hijo y el propósito también del matrimonio. Entonces necesitamos tener muy claro qué es lo que la Biblia, qué es lo que Dios piensa acerca del matrimonio, acerca de los hijos, que es lo que vamos a mirar en este preciso momento. Entonces, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28 dice de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El propósito del matrimonio es una institución creada por Dios como base de la sociedad entre un hombre y una mujer. Ahora, ¿qué propósito tenía Dios? Fructificar y multiplicaos. Y muchos me dirán, ay no, pero allá en el Antiguo Testamento, eso no aplica hoy día. Dios no cambia, hermanos, Dios no cambia y su voluntad está plasmada en la escritura. Y uno de los propósitos, no digo que sea el único propósito del matrimonio, uno de los propósitos es que nos multipliquemos, que fructifiquemos, que tengamos hijos. Para Dios esa es la bendición que dice acá, versículo 28 dice que los bendijo. ¿Cuál es la bendición de parte de Dios? La fructificación, la multiplicación, que llenemos la tierra. Ahora,
Dios no ha cambiado. Tú dices, ay, no, eso fue para Adán y Eva. Dios no ha cambiado. Dios quiere que tengamos hijos. ¿Por qué? ¿Qué perspectiva tiene Dios? ¿Qué quiere Dios con los creyentes? Que nos unamos en matrimonio, y ese matrimonio es una ilustración de lo que es el Evangelio, de lo que es Cristo y la iglesia, la manera en que nos tratamos, la manera en que nos amamos, la manera en que la mujer se sujeta, la manera en que el hombre lidera en amor, en servicio. Todo esto ilustra y debe llevar a los incrédulos a un temor a Dios. Pero, ¿qué pasa cuando creyentes se unen y dicen, yo no me voy a multiplicar, yo no voy a tener hijos, yo no quiero tener descendencia? ¿Qué estamos haciendo? Necesitamos renovar nuestra mente, dejar a un lado las ideologías seculares que nos bombardean y renovar nuestra mente con la palabra, entendiendo que el propósito de Dios con el matrimonio es también que nos multipliquemos. Segundo, ¿cómo Dios ve un hijo? Y esa es una perspectiva que necesitamos aclarar. ¿Cómo ve el mundo un hijo? El mundo ve un hijo y es un estorbo, no me deja progresar. Tú, una mujer quedó embarazada, no, ese es el acabose, ya no puedes hacer absolutamente nada. Y por eso hay tantas entidades y todos los países están promoviendo todo este tema del aborto. ¿Por qué? Porque un hijo es un estorbo. Un hijo es algo que te va a frenar tu vida, que no te vas a poder analizar, que no te va a dejar hacer nada. ¿Por qué? Porque un hijo es un obstáculo para nuestros deseos pecaminosos y egoístas. Eso es lo que ve el mundo. Eso es la perspectiva del mundo. ¿Qué dice Dios en la Biblia acerca de un hijo? Miremos este Salmo 127, versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo ve Dios a un hijo? ¿Lo ve como un estorbo? De ninguna manera. Lo ve como su herencia. Es algo que Dios decide y da y quiere dar a otra persona. La herencia no se le da a cualquiera que se aparece, sino Dios decide darla. Dios la otorga. Le pertenecen a Él y Él las da a quien Él quiere. La herencia es algo que Dios da de su propia iniciativa. Pero también dice el Salmo que es cosa de estima. Notemos, cosa de estima. El mundo que piensa es un estorbo. Abórtalo. Mata a tu hijo. Pero ¿qué dice Dios? Estímalo. Es una herencia mía. Entonces, en una ocasión leía en un libro una ilustración que me parece muy interesante. Vas a un banco y de pronto te dicen, uy, mira, es que por ser cliente fiel de este banco, de esa entidad, te vamos a hacer un premio. A ver, solo necesitamos que nos extiendas la mano. Extiende la mano. Te vamos a poner una gran bendición y una cantidad de plata. Y de pronto dice el señor del banco, dice, bueno, pero usted ha sido un muy buen cliente, ha estado con nosotros mucho tiempo. ¿Qué le parece si le seguimos dando otro premio y le vamos a otorgar otra bendición? Tome, extienda la mano, pan, y pone otro fajo de billetes. Y de pronto el gerente del banco dice, sí, pero necesitamos darte otro beneficio. ¿Qué pensaría esa persona? Diría, ay, no, por favor, no me des más, no me des más, no me des más bendiciones, no me des más premios, no lo necesito. ¿Será que alguien podría atreverse a decir eso? De la misma manera nosotros debemos ver a un hijo. Un hijo es una bendición, un hijo es fruto de gran estima, es una bendición y nadie podría decir, ay, no, por favor, no me dé más bendiciones. Dios dice que son bendiciones, Dios dice, bienaventurado el que tiene hijos. Es dichoso, es feliz. Pero ¿qué piensa el mundo? Ay, ¿tienes otro hijo? Uy, pero ¿cómo vas a tener dos? ¿Cómo vas a tener 3 hijos? Uy, 4. No, pero qué locura es esta. Hermanos, necesitamos renovar nuestra mente y que empecemos a pensar bíblicamente como Dios piensa. Son una bendición. Bienaventurado el que tiene hijos. Son herencia de Dios, cosa de gran estima. Entonces, sigamos aquí. ¿Cuál es el propósito de Dios entonces con los hijos? Y aquí tenemos varios textos podríamos usar, pero voy a usar este de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, que nos habla acerca también de lo que debemos hacer como padres con nuestros hijos, qué es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere son generaciones que le amen, que le teman a Él. Y si estas palabras que yo te mando hoy, está hablando Dios al pueblo de Israel, dice, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué es lo que entendemos aquí? ¿Qué es lo que quiero hacer el énfasis con este texto bíblico? Lo que quiero que veamos es que Dios quiere generaciones que se levanten, que le teman a Él.
Dios quiere, y uno de los propósitos que tiene con los hijos es que podamos evangelizar y hacer discípulos. El propósito de Dios es que hagamos discípulos. Y los primeros discípulos que vamos a hacer son nuestros hijos. Los primeros discípulos que vamos a tener que hacer serán nuestros hijos. Decimos, sí, el mundo está muy mal, y sí, y se pondrá peor, muy seguramente que sí. Pero Dios siempre ha tenido un remanente, un pueblo que no se ha arrodillado ante los Baales, que se ha levantado en medio de una generación totalmente hostil, y siempre han habido tiempos muy peligrosos, los tiempos de Elías, los tiempos de Jesús, los tiempos de la iglesia primitiva, siempre los han existido. Pero notemos que nosotros, si no tenemos hijos, va a haber una generación totalmente perversa que no va a poder conocer al Señor, porque si morimos nosotros, no habrá una siguiente generación que se levante, una generación de creyentes que se levante y diga, tenemos que obedecer al Señor, tenemos que temer al Señor. Mira lo que dice la palabra, que puedan denunciar el pecado, que puedan predicar el Evangelio. Pero si nosotros como creyentes no tenemos hijos, déjame decirte que esta generación no va a tener luz. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos entender es que Dios quiere generaciones que se levanten, que le teman. Y eso significa que yo debo tener los mandatos, dice aquí, y esas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primeramente, yo tengo que empaparme de la palabra, llenarme de la escritura, y así mismo yo puedo dársela a mis hijos. Dice, y la repetirás a tus hijos. Es muy importante el tiempo que tengamos con nuestros hijos, de hablar la escritura, de dar a conocer el nombre del Señor. La meta como padre que yo debo tener es que mi hijo conozca al Señor. ¿Cómo lo hago? Hablándole de la palabra, que la palabra esté primeramente en mi corazón y yo se la pueda repetir a él en todo momento. Si me levanté, vamos a hacer un altar familiar, vamos a tener un tiempo devocional y vamos a estudiar la escritura. Si tus hijos son pequeños, comienza desde pequeños. Si ya son grandecitos, comienza, busca un momento para hacerlo, porque es supremamente importante. Y esas palabras tenemos que estarlas repitiendo en todo momento. Vamos caminando y en algún momento le estoy mostrando con la creación, salió el arco iris, mira hijo, esto no me recuerda esto y esto de Dios. Mira la creación, wow, qué bonito día. Mira la lluvia, ¿por qué Dios hace venir la lluvia? Y le estoy hablando siempre acerca de Dios. Y cuando nos vamos a dormir, qué bueno sentarnos y orar juntos, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, ser agradecidos con las cosas que Él nos ha dado. Y siempre, en todo momento, estoy llevando a mis hijos a que miren a Dios, a que conozcan al Señor. Entonces, es muy importante. Los hijos tienen un propósito y es que teman a Dios. Sigamos aquí. ¿Por qué toda esta tendencia? ¿Por qué esta tendencia de que parejas quieren tener mascotas en lugares de hijos? Entonces he visto dos cosas. Uno es la sobrevaloración de los animales sobre los seres humanos. Hoy en día hay mayor protección a los animales que a los mismos seres humanos. ¿Por qué? Porque se idolatra, se exalta mucho más a los animales que a los mismos seres humanos. Y nosotros debemos ir a la escritura y pensar, y lees Génesis capítulo 1 y nos vamos a dar cuenta que Dios da un lugar muy importante al ser humano, porque el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, cosa que ningún animal posee, que ningún otro ser creado posee. Esa par de características, de cualidades, las posee solo el ser humano, de manera que Dios ha dado una dignidad en el ser humano, y cada persona, cada ser humano es valioso a los ojos de Dios, simplemente porque es creado a su imagen y semejanza. Que esa imagen se distorsionó y se ha dañado, sí, a causa del pecado, pero es una verdad que la imagen sigue conservada. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 9 y en Santiago Dios nos habla acerca del hombre y sigue diciendo, deben respetarlo, no debes matarlo, allí en Génesis 6, porque es creado a imagen y semejanza de Dios. De manera que esa imagen es conservada y eso le da un valor muy alto al ser humano, por encima de cualquier animal. Ahora también otra cosa y otro factor que nos lleva a toda esta tendencia es la humanización de los animales. Hoy en día sales a un centro comercial y ves parejas que cargan a un animal en un coche. Lo han reemplazado, dicen, no tengo un bebé, pero tengo un animal, y lo tratan como un ser humano. Sí, yo no estoy diciendo ni estoy en contra de que se tengan mascotas, y no quiero que me malentiendan, pero que esa mascota yo puedo darle un lugar de que es mascota, es un animal, y lo amo, lo puedo querer y tenerle mucho afecto, pero debo estimar por encima de mi mascota a cualquier ser humano, a mi hijo, a mi nieto,
a cualquier otro ser humano vale mucho más que mi mascota. Y debe ser así, porque hay un lugar y hay una dignidad que Dios ha dado al ser humano, que es creado a imagen y semejanza de Dios, cosa que los animales no. Miremos este proverbio que nos habla también de otro extremo. Tampoco es que puedo ser hostil y maltratar a los animales, no. Dice Proverbios capítulo 12, versículo 10, el justo cuida de la vida de su bestia. En otras versiones habla, el justo cuida de sus mascotas, de sus animales, mas el corazón de los impíos es cruel. Dios nos manda a que administremos y a que seamos buenos mayordomos sobre su creación, y eso incluye también a los animales. No ser crueles, despiadados con los animales, no, de ninguna manera. Pero necesitamos también entender y tener una mente bíblica acerca del valor que Dios le da y la dignidad que Dios le da al ser humano por encima de los animales. De manera que nuestro trato primeramente de ser digno hacia todo ser humano y no superior a cualquier animal, el trato que le demos a un animalito. O sea, debemos siempre enfocarnos, Dios le da un valor al ser humano por encima de los animales. ¿Y qué de las parejas que no pueden tener hijos? ¿Qué de las parejas que no pueden tener hijos? Es una muy buena pregunta, y hay muchos textos bíblicos en que la Biblia nos enfoca hacia que es Dios quien da los hijos. Así que es Dios quien otorga el vientre. Entonces miremos un ejemplo, el de Ana. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, pero a Ana le daba una doble porción, eso es su esposo Elcana. Dice, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla porque el Señor no le había dado hijos. Entonces notemos que dos veces está la frase, Dios es quien da los hijos. De manera que las parejas que el Señor no les ha otorgado hijos, pues Dios tiene propósitos y deben descansar en una comunión con el Señor, de que estamos completos en Él, de que si hemos creído en Cristo, nuestra confianza está en Él y ahí estamos totalmente satisfechos, totalmente plenos. Y como dice la palabra también en Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, en una comunión íntima con el Señor, esta pareja puede descansar en que Dios no nos ha otorgado hijos, pues estamos completos en Dios, Dios tendrá sus propósitos y lo entendemos perfectamente. Entonces sé que lleva tiempo, sé que puede ser doloroso para una pareja el no poder tener hijos, pero también entender los buenos propósitos que Dios tiene con esto y pues mirarlos de una perspectiva bíblica, y Dios tiene propósitos en esto, y poderse consagrar al Señor porque van a tener más tiempo, porque van a poder hacer muchas más cosas y van a tener más libertades que el Señor les permite tener, y aprovecharlas de la mejor manera para el beneficio del Señor, para el beneficio del reino de Dios. Entonces son muchas las cosas que podemos estar meditando, pero que dejemos a un lado todas las perspectivas seculares que nos pueden estar bombardeando, que nos pueden estar llenando nuestra mente, y que podamos ir a la palabra y pensar bíblicamente. No dejarnos envanecer porque así piensa la mayoría, porque así piensan las redes sociales, sino ir a la palabra y tomar decisiones en base a lo que Dios nos hable. Que el Señor nos siga ayudando y guiando, y si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud acerca de este tema o acerca de algún otro, o de alguna mentira que nosotros nos podamos estar creyendo, déjenlo aquí en los comentarios de este video, y con mucho gusto estaremos haciendo también una meditación acerca de esas mentiras que los cristianos creen. Vamos a orar y nos vemos en la próxima. Padre, gracias por tu palabra y por ese tiempo que nos das. Gracias por tu ayuda, tu guía y dirección, oh Dios. Oramos que tú seas renovando nuestra mente, Señor, y que nos ayudes, nos guíes y nos dirijas también en nuestro diario vivir, en nuestras decisiones, Señor, que nos ayudes a pensar bíblicamente. Oramos dándote gracias en Cristo Jesús, oramos. Amén. Amados, hasta una próxima oportunidad, que el Señor les bendiga y chao, chao.